Me permito de una vez presentar a la licenciada Alma Escamilla, que es nuestra siguiente ponente el día de hoy. Y la licenciada Escamilla es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Ella tiene una especialidad en Planeación en Economía y Social, está impartido por la CEPAL. Actualmente ocupa el cargo de directora de Suelos y Residuos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y en esta última actividad ha coordinado la elaboración y emisión de varias normas oficiales mexicanas, entre ellas las que establecen los límites máximos permisibles de contaminación en suelos afectados por hidrocarburos, y ha participado en diversos foros sobre el tema. Para hacerlo corto, ¿no? Un poquito. Y también ha impartido, por ejemplo, el seminario de normatividad en materia de contaminación de suelos, la experiencia mexicana en la ciudad de Panamá. Le cedo la palabra a la licenciada Escamilla para que nos presente el siguiente tema. Gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé si se escucha o... ¿Se escucha? ¿Con el micrófono? Si habla fuerte, sí se escucha. Yo hablo muy bajito. ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto, gracias. Bueno, pues me han invitado a participar en este encuentro para hablar de la norma oficial mexicana 138 Semarnat, y sus dos versiones que han estado vigentes y en la próxima versión que está a punto de emitirse. Me gustaría, antes de pasar a esto, comentar, sobre todo para nuestros visitantes, lo que es el proceso de normalización y una norma oficial mexicana. Una norma oficial mexicana es el último tramo jurídico, después de todos los elementos jurídicos a los que se refirió el doctor Ruiz, leyes y reglamentos, y vienen las normas oficiales mexicanas. La norma oficial mexicana dice cómo hacer lo que está obligando a hacer la ley y el reglamento. Entonces son muy específicas. Para elaborar una norma oficial mexicana se requiere el consenso de las autoridades gubernamentales en materia de normalización, de la propia Secretaría. Para ello uno inscribe un tema en el Programa Nacional de Normalización, y esto pasa por el comité particular de la propia Secretaría, en este caso el Comité Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para que este tema quede inscrito, tiene que tener la suficiente justificación, fundamentación jurídica y la suficiente justificación, puesto que va a ser un elemento regulatorio que va a implicar costos para quienes tienen que cumplir con la obligación de remediar sitios. En términos generales, ese es el panorama de una norma. Una vez que la norma oficial mexicana queda inscrita en el Programa Nacional de Normalización, el comité respectivo nombra un coordinador para la elaboración de la norma. En este caso, pues a mí me ha tocado ser la coordinadora de la elaboración de estas normas. Posteriormente, dado que va a ser un instrumento regulatorio que va a afectar, ¿verdad?, las economías y las obligaciones de muchas personas, se pide el consenso, se forma un grupo de trabajo en el que al que se invitan los afectados, básicamente, el sector patronal, ¿sí? Bueno, voy a usar el micrófono mejor porque tengo la voz muy baja. El sector patronal, a través de las cámaras involucradas. En este caso, pues obviamente la empresa paraestatal que ha sido responsable de la mayor contaminación por hidrocarburos, que es Petróleos Mexicanos, al sector académico, a los laboratorios, a las ONGs, y si algún particular quiere participar en el grupo de trabajo porque se vea afectado en sus intereses, también lo puede solicitar. Hay un artículo en las reglas de operación internas del Comarnat. Ya con el grupo de trabajo se elabora un anteproyecto, generalmente lo realiza alguna institución o de manera colegiada, y después de varias sesiones se discute este anteproyecto hasta que se convierte en un anteproyecto firmado, o sea, ya con consenso del grupo. Se presenta en una reunión del Comarnat, se aprueba y se va a consulta pública.
En consulta pública hay 60 días para que todos los interesados presenten sus comentarios y la dependencia que emite la norma, en este caso Medio Ambiente, tiene la obligación de responder fundada y motivadamente todos estos comentarios. Entonces, de esta manera, una norma oficial mexicana es un instrumento que pasa por el consenso de muchísimas personas involucradas, ¿verdad? Esto es la norma. Ahora, la norma, bueno, todos ustedes saben porque están en este medio, ¿verdad? La problemática que se... Una pregunta. ¿Surgió todo el trámite, se responden las preguntas y es obligatorio expedir la norma o la norma se puede devolver para revisión? Si no está suficientemente clara, si no está suficientemente consensuada y fundamentada técnica y jurídicamente y motivada, se puede regresar al grupo de trabajo. Una vez que se publicó el Programa Nacional de Normalización, es obvio que responde a una necesidad de país, a una necesidad de medio ambiente, a una necesidad de personas. Pero si no está bien hecha, se puede regresar. Bueno, entonces todos ustedes saben la problemática por la cual se realiza esta norma, porque los suelos contaminados con las principales fuentes de contaminación pues son la exploración y la transformación de los hidrocarburos, las actividades industriales. No quisiera leer las láminas porque eso es muy aburrido, ¿verdad? Todos ustedes las conocen y van a tener acceso a la presentación, ¿verdad? Estos son los principales productos contaminantes y las consecuencias, ¿verdad?, de sitios contaminados con hidrocarburos pues son la migración de los contaminantes hacia los cuerpos de abastecimiento de agua, ¿verdad?, lo cual puede causar grandes riesgos, no nada más a la ecología, sino a la salud humana, especialmente en el caso del benceno, que ya se ha comprobado su efecto cancerígeno. También hay un efecto tóxico sobre la microbiota del suelo que puede ocasionar transferencias a plantas que la soportan, ¿verdad?, y esta a su vez se transfiere a animales y a humanos. Cuando los derrames de hidrocarburos se dan en terrenos agrícolas, pues causan un grave quebranto a la economía de las familias, ¿no?, de los agricultores. Y finalmente también hay daños ecológicos irreparables y permanentes, ¿no?, como la pérdida de hábitats en ecosistemas y desaparición de especies de flora y de fauna. Bueno, los antecedentes de esta norma ahora vigente, la 138, son, como ya lo comentaba el doctor Ulises Ruiz, unos criterios para la remediación. Este grupo de trabajo se organizó alrededor de 1997 más o menos, trabajó como 5 años y integró estos criterios que se llaman procedimiento para la atención de emergencias ambientales asociadas con sustancias químicas, caracterización y restauración de suelos. Sin embargo, estos criterios, aunque estaban fundamentados en unos estudios que realizaron grupos de trabajo en Massachusetts, ¿verdad?, por fracciones, de ahí comenzó a tomarse las fracciones como la mejor medida para establecer límites, no eran de cumplimiento obligatorio como una norma oficial mexicana. Al iniciarse la administración del 2006, ¿verdad?, se vio la urgencia de contar con un instrumento regulatorio de cumplimiento obligatorio. Y repasamos. Entonces, en ese momento, no, todavía no, en fin, se elaboró una norma de emergencia, ¿verdad? Esta norma de emergencia no pasó por un proceso tan consensuado como una norma oficial mexicana. No pasa por consulta pública, existe un problema, el comité consultivo dictamina que amerita una norma de emergencia y sale la norma de emergencia. Esta norma de emergencia pues estableció límites máximos permisibles y estableció algunos elementos de caracterización y de remediación. Sin embargo, Sin embargo, una vez que se publicó la norma de emergencia, la cual extendió su vigencia a 1 año completo, de inmediato se inició la elaboración de la norma definitiva. En esta norma definitiva, pues,
participaron todos los grupos sociales, los representantes de los grupos sociales a los cuales me he referido. Entonces, finalmente elaboramos la norma y se publicó el 29 de marzo del 2005. La norma vigente incluye un anexo en el que se presenta un resumen de métodos analíticos. Todos estos métodos analíticos son los métodos de la EPA. Pero una vez que se publicó la norma vigente, inmediatamente iniciamos la elaboración de 5 normas mexicanas sobre métodos analíticos, porque estos métodos de la EPA, estos métodos de la EPA los interpretaban los laboratorios, las empresas de caracterización, pues de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Entonces hicimos 5 normas mexicanas y al mismo tiempo también salió el reglamento de la LGPGIR con un título completo de remediación de sitios, lo cual nos dio la posibilidad de pensar en modificar la norma vigente. Entonces, en ese sentido, se planteó la modificación de la norma vigente, la cual está a punto de, esperemos, a punto de ser emitida, a punto de ser publicada. Ya pasamos por el proceso de consulta pública. Esta norma vigente ha sido, esta modificación se ha hecho con base en la experiencia ya de 5 años de aplicar la norma aún vigente. La nueva norma, igual que la vigente, establece límites máximos permisibles de hidrocarburos, lineamientos para elaborar el plan de muestreo en la caracterización y especificaciones ambientales para la remediación. Además, ya remite al uso de los métodos analíticos establecidos en las normas mexicanas. Bueno, tanto en la norma vigente como en la nueva norma se establecen límites para estos productos agrupados por fracciones, en fracción pesada, media, HAPS, fracción ligera y BETEX, ¿verdad? Aquí están los cruces, ¿verdad? El área científica, los representantes científicos en el grupo de trabajo consideraron que esta era la mejor manera de establecer límites. Bueno, estos son los límites que se establecieron. En la modificación de la norma no se movieron estos límites. Se ha probado que son límites cumplibles, que son límites que nos protegen en función de nuestras características de nuestros suelos en México. Y también porque los estudios de riesgo, quienes se han ido por estudios de riesgo, la norma permite cumplir límites o hacer estudios de riesgo. Entonces, cuando se han hecho estudios de riesgo, muchas veces salen límites más estrictos que los que establece la norma. Y por lo menos así es la experiencia que tiene de Jejimar quien ve estos estudios. Bueno, para llegar a estos límites, pues se consideraron las características físico-químicas del comportamiento en el medio ambiente, los posibles impactos en el agua subterránea, ¿verdad? En función de la capacidad de lixiviación, las dificultades técnicas y económicas que se tuvieron con la norma de emergencia y con la norma vigente ahora, y se tomaron básicamente como referencia 2 estudios que a su vez consideran otros estudios en Estados Unidos más profundos, no más profundos, sino de ámbito teórico general, ¿verdad? Estos estudios uno los realizó Petróleos Mexicanos junto con la UAM Iztapalapa y un instituto en Wax Ridge, en Minnesota, y el otro lo hizo Ferrocarriles Nacionales de México. También revisamos obviamente todas las regulaciones en muchos países y los límites que estos países establecían, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, diversos países. Todo esto pues a través de internet, ¿no? Los que estaban disponibles. Pasamos. Bueno, ahora estos son los límites máximos permisibles para los hidrocarburos específicos del suelo, ¿verdad? Estos son los límites y estas son las normas mexicanas